Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez encarnan la perfecta definición de cinismo, que no es otra cosa que la desvergüenza en el mentir con descaro. ¿Quién tendría que ponerse a derecho ante una justicia confiable? ¿Solicitar a otros lo que se debe a los propios venezolanos? ¿O tenemos que recordarles que son cientos los privados de libertad, sin que se conozca delito alguno por el que estén detenidos o desaparecidos? ¿Cuántos son los presos políticos a quienes se les niega defensa privada y cuyos abogados no pueden siquiera conocer expedientes porque el perverso Ministerio Público designa a dedo abogados que nadie conoce? Se atreven a solicitar visita para familiares, obviando que más de 20 detenidos en el helicoide son sometidos a aislamiento prolongado. ¿Quién o quiénes son los que deben ponerse a derecho? Y no hablemos de fe de vida, porque hay privados de libertad que tienen meses sin que nadie sepa dónde están. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista, criminalista. Zair, bienvenido. Buena tarde. Hola, Idania. Buenas tardes para ti. Gracias por la invitación acá a la orden. Es que uno tiene que respirar, porque sí, el cinismo es tan grande y la indignación que produce es como cuando un terremoto provoca un tsunami. Es más o menos el efecto que logra causar en muchos de nosotros cuando oímos a personajes como Jorge Rodríguez o Nicolás Maduro pidiéndole a otro la justicia que ellos niegan. Sí, absolutamente. Es de alguna manera escandaloso. Fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención desde la perspectiva de la narrativa de la dictadura es que Bukele les ha dicho, les ha propuesto un canje por presos políticos. Ninguno de ellos, a pesar de toda la dinámica discursiva que han planteado contra la propuesta, ha negado la existencia de presos políticos. Y ahí hay una pequeña victoria, digamos, por mucho que uno esté en desacuerdo con la metodología y con lo que se ha planteado, pone de plano o coloca frente a la opinión pública internacional que en Venezuela hay una gran cantidad de presos políticos que también están desaparecidos, que además están en una situación precaria desde la perspectiva de sus derechos, porque como bien has dicho, no tienen derecho a la defensa, debido proceso, acceso a las actas, y ninguno de ellos ha cometido delito. Es decir, estamos ante una situación de violación sistemática y generalizada de derechos humanos. No en balde la Corte Penal Internacional conoce del caso venezolano porque ha constatado precisamente que nos encontramos ante una política de Estado. Pero ninguno se atrevió a decir, acá no tenemos presos políticos. Fíjate que Maduro cuestiona lo que ocurre en El Salvador, lo plantea Jorge Rodríguez, que además dice que acate el derecho internacional cuando es Venezuela precisamente quien ha denunciado la Convención Interamericana, va contra la Convención Interamericana, ha ido contra la Convención de la Tortura, ha ido contra la Convención que previene la desaparición forzada, es decir, ha violentado casi toda normatividad internacional que protege los derechos civiles y sobre todo los derechos intraprocesales de las personas que están sometidas a estos procesos simulados. De modo que es de un cinismo enorme esa exigencia, y yo creo que si hay algo rescatable en esta postura, porque realmente coincido con lo que decía el doctor Joel García, los seres humanos no pueden ser fichas de canje, y hay unas regulaciones del derecho internacional humanitario en contextos de guerra o de conflictos que bien de alguna manera regulan este tipo de situaciones, y de verdad se pone a pensar uno cuál es el juez natural en el caso de los que están en El Salvador, porque los de Venezuela sabemos que no tienen juez natural, sabemos que no tienen ninguna posibilidad de defensa frente al poder. Si hay algo que rescatar es precisamente que ha puesto el dedo en la llaga, y es precisamente que saca a flote la gravísima problemática de los presos políticos. Y no estamos hablando solo de los presos, Idania, estamos hablando de los perseguidos, los exiliados, las personas que están sometidas a medidas cautelares que son, que tú acabas de plantear, es una cifra estratosférica, es la utilización del derecho penal como un mecanismo para reducir el espacio público, porque si tú ves, todas estas personas están siendo perseguidas precisamente por opinión, por delitos de opinión, por crímenes de opinión.
que no existen en el resto de los países. Entonces, nos encontramos ante una situación espinosa desde la perspectiva del derecho, y uno no puede pensar sino como abogado, espinosa porque carece de fundamento jurídico la propuesta, pero el régimen venezolano responde de una forma rocambolesca, que es tratar de exigir a un tercero lo que precisamente jamás ha cumplido en el caso de los venezolanos, y además que ha ido como una bola de nieve creciendo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y cada vez de una manera, digamos, con mayor saña. Fíjate que yo leía el comunicado de Tarek William Saab, que es absolutamente escandaloso, es grosero, diciendo, quejándose del aislamiento a que son sometidos los presos en el SECOT en El Salvador. Tenemos una cantidad de venezolanos a quienes se les ha suspendido la visita en el SEBIN, pero también en el Rodeo 1. El Rodeo 1 es un campo de concentración y tenemos decenas de presos políticos que respecto de quienes no hay acceso a los familiares, no tienen agua potable, algunos de ellos están enfermos y no son trasladados a medicamentos, y ya decenas de venezolanos han muerto en condiciones sospechosas, estando en situación de reclusión. De eso no hablan, es decir, como si es precisamente ellos se mantienen impolutos frente al ejercicio de los derechos civiles y los derechos procesales de las personas. Entonces, yo sí creo que esto hay que repetirlo de manera permanente, porque es como la negación de eso que está ocurriendo en Venezuela, y por más que ellos tengan una hegemonía comunicacional y traten de hacer una negación de la realidad, hay algo que no pueden tapar, y es precisamente que Venezuela tiene la segunda cifra más grande de presos políticos en Latinoamérica en este momento, después de Cuba. Tienen decenas de desaparecidos. Es más, ha dicho la Misión de Determinación de Hechos que la desaparición forzada de personas es una política de Estado. Es decir, las personas que aparecen luego en los procesos han pasado por un periodo de desaparición, casi todos, de manera sistemática. Son presentados días, meses, y hay algunos que ni siquiera han aparecido más nunca, como el caso de Hugo Marino, por ejemplo, que ya cumplía ya 6 años de desaparición forzada sin que ni siquiera el fiscal general haya hecho una investigación seria al respecto, cuando todo el mundo vio que se lo llevó el DGCIN. Tenemos casos escandalosos. Rocío San Miguel tiene 7 meses con una fractura y han impedido que vea al médico. Tarazona, por ejemplo, y una cantidad de periodistas. Tenemos 13 periodistas presos. Entonces, ¿cómo me puedes decir, cómo tú puedes equiparar que estás persiguiendo personas por lo que piensan, por lo que opinan, o por su postura frente a la democracia, por hacer ciudadanía, y entonces vas a plantear, a tratar de proyectar en el otro lo que tú a diario haces y has convertido además en una política? Así que esto tiene que ser condenado por la comunidad internacional, y tiene que ser condenado también por todos los venezolanos y los latinoamericanos, que estamos viendo una diatriba que carece de fundamento jurídico, que además nos preocupa mucho a quienes nos encargamos de los temas de defensa de derechos humanos. Pero en el caso de estos personajes como Jorge Rodríguez, el mismo Maduro fue el que decía después del 28, metan los presos a todos. Pues llegamos a tener más de 2.500 presos políticos. ¿Cómo va a hablar él de detenciones arbitrarias cuando nunca hubo una mayor cantidad de detenciones arbitrarias como las que ocurrieron en Venezuela en el periodo postelectoral? ¿Cómo se le olvida eso? ¿O cómo pretende que olvidemos los venezolanos y los latinoamericanos que venimos de una realidad como esta, tan grotesca, y además tan documentada? Porque seguimos con mujeres y niñas, familiares en vigilia, rezando, hicieron viacrucis, durmieron en Tocorón el Viernes Santo, tratando de pedir por conocerle el estado de salud de sus familiares, porque le permitan visitarlos, porque les permitan medicamentos. Tenemos el yerno del presidente electo desaparecido por más de 100 días. Es decir, si hablamos de cada uno de los casos, esto realmente se pierde de vista y pasaríamos horas explicándolo todo lo que ha sido documentado. Así que, en definitiva, uno no puede más que sentir ira frente a las reacciones que ha planteado la dictadura venezolana, una dictadura sin ningún principio ético y voraz frente a los derechos de las personas. Bueno, es un aprovechamiento de la circunstancia. Es decir, estamos de acuerdo en que los presos, los que están en el SECOT y los que están en Venezuela, no pueden convertirse en fichas de cambio. Estamos de acuerdo en que hay una jugada política del presidente Bukele en el planteamiento. Esto ha originado un debate interno entre muchos de nosotros.
periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, en fin. Pero recuerdo un expreso político que en este debate de estos días decía: para cualquier preso político, un planteamiento como este es una oportunidad. Y una oportunidad que puede ser aprovechada. No se puede criticar a un preso político porque quiera simplemente que esa circunstancia pueda facilitarle la libertad. Ahora bien, no se esperaba el régimen que Bukele saliera con algo como esto. Y aunque el que ha respondido es Tarek William Saab, y por allí han intentado canalizar esa respuesta, no ha sido suficiente. Es decir, no encontraron qué decir. Y es tan falso por todo lo que acabas de describir, ver a un Jorge Rodríguez o a un Maduro exigiendo unos respetos humanos, respeto a los derechos humanos, que ellos no son capaces de garantizar. Pero creo que lo sorprendieron, Zair. Sin duda lo sorprendieron. Y Dania, fíjate que yo lo decía al inicio, si hay algo rescatable de todo esto es que precisamente ha puesto en el tapete el tema de los presos políticos en Venezuela. Tanto que desde la narrativa se les olvidó decir que no son presos políticos. Inclusive es casi una aceptación de los presos políticos. Y además una aceptación, fíjate qué interesante, discutía yo con unos abogados el día de ayer, que cuando Tarek William Saab habla de que la negación de abogados de confianza, el aislamiento y la falta de audiencia son violaciones graves de los derechos humanos, está reconociendo exactamente que todo lo que él hace son violaciones graves de los derechos humanos, solo que lo proyecta en otro, pero precisamente reconoce, no es falta de conocimiento. Y sí estoy de acuerdo contigo en que a pesar de que esto es un debate encarnizado, un tema donde uno puede hablar de la cosificación de seres humanos y hay todo un componente ético, ciertamente uno podría ver esto pro homini, cualquier cosa que favorezca el derecho humano a la libertad o cualquier salida que procure que alguno recobre la libertad, entonces uno podría empezar a pensarlo, ciertamente. Pero aquí hay un elemento que mientras este tipo de situaciones se produzcan, alientan a que personas entren en el sistema y estén detenidas. Tú y yo lo conversamos hace mucho tiempo y te decía, cuando aquel canje por Alex Saab y los sobrinos, te dije, decía en esa oportunidad, el régimen dictatorial va a secuestrar masivamente personas. Y lo va a hacer porque le resultó. Y en la medida en que te resulta, como no es un gobierno, sino tiene una estructura mucho más parecida a una organización criminal y aplica técnicas de terrorismo de Estado, bueno, precisamente si eso te resulta, alienta a que lo repitas. Y fíjate que lo tiene en el tapete. Sobre todo, fíjate, con los 60 y tantos extranjeros detenidos, de los cuales no se sabe nada, absolutamente nada. ¿Qué son esas personas? Son precisamente fichas de cambio para tratar de exigir algunas dádivas o algunas ventajas frente a cualquier negociación internacional. Es decir, le ha resultado y el secuestrador es esencialmente el régimen venezolano. Quedaron sorprendidos, ¿por qué? Porque no pensaron jamás que se le podía plantear una situación de esta naturaleza. Claro. Pero oye, Zair, ¿no? Cuando Jorge Rodríguez dice, son secuestrados en un país que ni siquiera conocen. Porque es que hay que secuestrarlos en el país que sí conocen. Es decir, por eso es que ellos los secuestran en Venezuela. No, y aparte, y es exactamente lo mismo que está ocurriendo con los 60 y tantos extranjeros. Tenemos peruanos, argentinos, hay todavía norteamericanos. Es exactamente la misma situación, es absolutamente la misma situación. Estas personas no tienen juez ante quien recurrir. Es más, se les ha negado la visita consular. Toda la Convención de Viena ha sido violentada en materia de relaciones consulares. Están en una situación de desaparición forzada y peor aún, los familiares no pueden venir a Venezuela, no pueden entrar a tratar de mediar por ellos ni hacer nada porque muchos de ellos requieren visado y no les otorgan visado. Así que fíjate que esta situación que ellos la han replicado una y otra vez y además demuestran que la conocen muy bien. Tanto que dan en el clavo con aquellas cosas que puedan ser cuestionables porque forman parte de una práctica común de lo que es el régimen venezolano, tanto que lo han sistematizado, lo sistematizan de una manera brutal. El tema de los secuestros de extranjeros, de secuestros de familiares, y Dani.
¿Cómo tú tienes, por ejemplo, que se haya llevado a la familia del teniente Rodríguez Araña o de una cantidad o el mismo yerno de Edmundo González? Gente que no tiene ningún vínculo con el que estás buscando, se encuentran en situación de desaparición. ¿No son secuestrados acaso, Jorge Rodríguez? Dime, ¿qué es lo que son entonces si cuando no puedes conseguir a la persona que es tu objetivo te llevas a las familias y las desapareces? Entonces, precisamente, yo creo que el régimen se ha quedado desnudo frente a esta situación y sin ningún argumento jurídico para tratar de defender. Said, Nayib Bukele le ha respondido a Nicolás Maduro. Podemos tener por favor, quiero... dice, usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia. Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de uno solo, Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores, acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. ¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1? Tiene otra parte. Pero dice la siguiente parte, ¿no fue usted quien afirmó que haría todo lo que fuera necesario para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores de los familiares de los detenidos? Le reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a la Cancillería. Said. Sí, ciertamente ahora subió la apuesta. Bukele ha subido la apuesta. Le está diciendo, aquí está la documentación oficial, esta es la gente, y bueno, procedamos si es lo que quiere. Es decir, ha colocado la pelota en manos de Nicolás Maduro y de la dictadura venezolana. 30 presos por 1, Said. Es que le recordó el intercambio de Alex a 30 por 1. Y ahora es 1 por 1. Que acaba inclusive, valga el momento para explicar que la Fiscalía colombiana acaba de embargar todos sus bienes y reabrir un caso grandísimo de lavado de activos en Colombia. Estamos hablando de un criminal transnacional. El canje se está por personas inocentes, es decir, las personas que ha mencionado Bukele, inclusive ha mencionado a gente que está en una situación de detención muy anómala, como los que están en la Embajada de Venezuela, en la Embajada Argentina, los venezolanos que están en la Embajada de Argentina en Venezuela, que es una situación absolutamente anómala y que no están técnicamente detenidos, pero de facto, de hecho, así lo están. Así que ha colocado la pelota nuevamente del lado de la dictadura de Maduro y veamos cuál puede ser la reacción frente a esto. Yo creo que va a seguir, es muy punzante esto, porque uno de los argumentos que le decían es que no había una propuesta formal y que no había documentación, y que no le estás diciendo quiénes son. Bueno, aquí tienes la documentación, pues reacciona, que es lo que estás haciendo. Y esto le va a generar una presión adicional al dictador. ¿Cuál es la presión adicional? Que los familiares de los que están en el SECOT deben estar movilizándose hacia las instituciones en la misma causa. Fíjate que une dos causas. Las causas de los presos políticos venezolanos se une con los que están en el SECOT. Es decir, familiares de uno y de otro deben estar empujando, bueno, que esto se produzca, que sea como sea, podemos lograr la libertad, por más que uno tenga algunos cuestionamientos éticos y jurídicos que saltan a la vista y que parecieran ser muy evidentes. Bueno, como tú dices, es doblar la apuesta. Bukele replica. Habrá que esperar qué dice. A ver, lo triste o me preocupa que sean, volvemos a lo mismo, ¿no? Y en eso quiero que haya claridad, que los presos terminen siendo fichas de cambio. Pero desmontar la teatralidad de Maduro es importante. Porque recibe a familiares, se rasga las vestiduras pidiendo justicia para quienes están en el SECOT. Y no es que no querramos que haya justicia para quienes están en el SECOT. Todos merecen justicia, los que están en el SECOT y los que están en las mazmorras de la dictadura en Venezuela.
Pero Eso es lo transversal, si Dania. te Eso que estás diciendo rasgan es transversal. claro, si te rasgan las vestiduras pidiendo esa libertad y pidiendo respeto a los derechos humanos, comienza tú por respetar, hombre, que no respetan ningún derecho humano de todos los que tienes privados de libertad, simplemente porque piensan distinto, porque no apoyan la revolución o porque son capaces de levantar la voz. Es que eso es lo que realmente indigna. Ahora, Bukele está jugando en el tablero. Habrá que ver qué contesta Maduro. Es una jugada que no se esperaban y lo ha puesto contra la pared, definitivamente. Un minuto para despedirse, Zair, dime. No, que finalmente yo creo que genera una movilidad interna al dictador que le va a resultar muy incómoda en estos días por venir. Porque familiares de presos políticos y también familiares de los detenidos van a presionar para que haya alguna respuesta coherente o que algo como esto se produzca, porque todos anhelan la libertad. Es decir, todos anhelamos la libertad de unos y otros, pero que se haga en términos éticos y en términos apegados a derecho, cosa que no conoce Maduro, ni conoce la dictadura venezolana, ni ética ni apego al Estado de Derecho. Así es. Es Zair Mundarriz Rodríguez, abogado, penalista y criminalista. Gracias, Zair, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo, que estés muy bien. Igual para ti. Un abrazo grande.